Ella era Maelis de Araujo. Tenía apenas 8 años cuando desapareció durante una boda familiar en la que todo parecía bajo control. Todos se conocían, todos confiaban. Pero en medio de adultos distraídos y niños jugando, alguien se la llevó sin que nadie lo notara. Fue el comienzo de una búsqueda angustiante, una investigación llena de contradicciones y una verdad que tardó meses en salir a la luz. Te invitamos a quedarte hasta el final del video, donde desentrañaremos uno de los casos más inquietantes ocurridos en Francia. El caso de Maelis de Araujo. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Maelis nació el 5 de noviembre de 2008 en Francia, en el seno de una familia unida y multicultural. Su madre, Jennifer Clayet Marel, trabajaba como enfermera en un hospital, mientras que su padre, Joaquín de Araujo, ciudadano francés de origen portugués, ejercía como bombero. La pequeña disfrutaba de una infancia feliz en compañía de sus padres y de su hermano mayor, Colin, 3 años más grande, con quien compartía juegos, risas y pequeñas aventuras cotidianas. La familia vivía en una casa modesta en la región de Isère, donde la vida transcurría con calma y sencillez. Para el año 2017, su educación transcurría como la de cualquier niña de 8 años. Asistía a la escuela primaria, disfrutaba del tiempo con sus amigos, se entretenía con juegos y participaba en distintas actividades. Su mundo giraba en torno al hogar y al colegio, entre la rutina diaria y la inocencia de la infancia. Maelis era una niña alegre, curiosa, inteligente y llena de energía. Tenía una sonrisa contagiosa que iluminaba a quienes la rodeaban. Sus padres la describían como sensible, sociable, con una capacidad especial para conectar con los demás y una amante de los animales. El sábado 26 de agosto de 2017, en pleno verano europeo, la familia de Maelis asistió a la boda de una prima que se celebraba en un tranquilo pueblo, ubicado al sudeste de Francia. El evento tenía lugar en un edificio del ayuntamiento local, un sitio sencillo, rodeado de naturaleza, donde reinaba un ambiente tranquilo, familiar y seguro para recibir a unos 180 invitados. En el salón de fiestas, los más pequeños contaban con un área especialmente destinada para ellos, equipada con juegos, mesas y una niñera contratada para la ocasión, encargada de cuidarlos hasta la 1:30 de la madrugada. A partir de ese momento, la responsabilidad pasaría nuevamente a los padres. Con la seguridad del lugar y la libertad para correr, jugar y disfrutar de cosas ricas, Maelis pasó la noche junto a su hermano y otros 20 niños. Mientras tanto, su madre y su abuela se acercaban de vez en cuando para asegurarse de que todo marchara bien. Y así fue durante gran parte de la noche. Risas, juegos, carreras, dulces y música de fondo. Pero todo cambió pasadas las 2:30 de la madrugada. En cuestión de minutos, la pequeña desapareció. Se esfumó sin dejar rastro. Nadie la vio salir. Nadie notó nada extraño. Estaba allí y de pronto ya no.
Los padres comenzaron a buscarla por todo el recinto, recorriendo cada rincón. No estaba en el salón, ni en el jardín, ni en los baños. Preguntaron a otros invitados, a familiares, a cualquier persona que pudiera haberla visto, tratando de mantener la calma, convencidos de que al estar en una fiesta entre amigos, no podía haberse alejado mucho. Pero el tiempo pasó y la niña siguió sin aparecer. Alrededor de las 3 de la madrugada, ya con la preocupación transformada en angustia, le pidieron al DJ que detuviera la música para hacer el anuncio urgente de que Maelis había desaparecido. Entonces se pidió ayuda a los invitados y la búsqueda se intensificó rápidamente. A las 3:57 de la madrugada, cuando ya no quedaba un solo rincón del lugar sin revisar y la desesperación se volvía insoportable, la familia dio aviso a la gendarmería y apenas 10 minutos después llegaron los primeros agentes. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, la zona se transformó en un auténtico centro de operaciones. Drones y un helicóptero sobrevolaron el área. Patrullas de gendarmes recorrieron metro a metro a pie. Buzos tácticos inspeccionaron los lagos cercanos. Cientos de voluntarios se sumaron a la búsqueda y hasta un par de espeleólogos se desplegaron para explorar cavernas y zonas de difícil acceso en los bosques cercanos. Y mientras se desplegaba el rastreo por los alrededores, comenzaron también los interrogatorios. Nadie pudo irse. Todos los invitados fueron entrevistados uno por uno y debieron permanecer en el sitio hasta las 7 de la tarde del domingo. La última persona en ver y hablar con Maelis fue su abuela, a las 2:45 de la madrugada. Así se lo contó a los investigadores, asegurando que recordaba con precisión la hora porque justo en ese instante había mirado su celular. Ese testimonio se convirtió en la pista más concreta que las autoridades tuvieron para establecer el momento exacto en que la niña desapareció. En paralelo, 6 perros rastreadores, guiados por sus adiestradores, recorrieron cada rincón del lugar con distintos objetos personales de Maelis: una prenda de ropa, su osito de peluche y una toalla impregnada con su aroma. 3 de los animales comenzaron a seguir el rastro desde el lugar donde Maelis había sido vista por última vez. Recorrieron la zona de juegos, bordearon una de las puertas laterales y cruzaron el jardín hasta llegar al área exterior. Pero todos se detuvieron en el mismo punto exacto, el estacionamiento del salón. Como si justo allí el rastro se esfumara de golpe. Entonces, los investigadores no tardaron en interpretar que la parada abrupta de los perros indicaba que el rastro de Maelis no continuaba más allá. Esa señal clara sugería que, muy probablemente, la niña había sido subida a un vehículo en ese punto. Este hallazgo cambió por completo el rumbo de la investigación. Hasta ese momento, todo podía haber sido interpretado como una desaparición accidental, tal vez una travesura infantil que se había salido de control. Pero con los perros marcando el final del rastro, la hipótesis daba un giro alarmante que apuntaba a una sustracción. Alguien se la había llevado en un auto, pero las preguntas fueron inevitables. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Sin que nadie lo notara en medio de una fiesta con más de 180 personas en la que casi todos eran familia. La línea de tiempo comenzó a reconstruirse segundo a segundo. Cada vehículo, cada movimiento, cada invitado fue puesto bajo la lupa. No se dejó ningún detalle al azar. Con el paso de los días y el aumento de la desesperación por encontrar a Maelis, los esfuerzos se multiplicaron. Cerca de 1,500 agentes fueron destinados exclusivamente a la investigación. Paralelamente, continuaron con las entrevistas y se inició una indagación más profunda sobre cada uno de los invitados a la fiesta, así como otras 70 personas vinculadas a ellos. Se revisaron antecedentes, se cruzaron datos,
Se analizaron vínculos y se evaluaron posibles inconsistencias en los testimonios. Durante la investigación comenzaron a surgir datos preocupantes. Entre los invitados, al menos una docena contaba con antecedentes por infracciones sexuales o conductas violentas. Este hallazgo llevó a la policía a intensificar sus acciones y, en consecuencia, se ordenaron allanamientos en 40 domicilios vinculados a esas personas. Pero pronto uno de ellos llamó especialmente la atención. Nordal Lelandais, un hombre soltero de 34 años que no figuraba en la lista original de invitados a la boda. Sin embargo, conocía al novio desde la infancia y apenas un día antes del evento le envió un mensaje para felicitarlo. Ese gesto, en apariencia inofensivo, fue suficiente para que lo incluyeran a último momento en la celebración. Nordal nació el 18 de febrero de 1983. Tenía un hermano mayor y ambos crecieron en Domessin, donde la familia se mudó poco después de su nacimiento. No hay registros públicos relevantes sobre su infancia, y recién se vuelve a tener información en su adolescencia, cuando abandonó la escuela secundaria. Durante su juventud fue boxeador amateur, pero en 2002 ingresó en la Armada, donde se especializó como entrenador de perros. Sin embargo, 3 años después, fue dado de baja del ejército tras sufrir una lesión en el ojo y presentar problemas psicológicos. Luego intentó abrir su propia escuela de adiestramiento canino, aunque el proyecto no prosperó. A partir de entonces trabajó en distintos empleos temporales, pero su historial personal se vio marcado por el consumo de cocaína y varios conflictos. De hecho, en 2009 fue condenado por provocar un incendio en un bar, por lo que cumplió su pena bajo vigilancia electrónica. Para el verano de 2017 no tenía una ocupación estable. Vivía con sus padres a pocos kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. Atravesaba serias dificultades económicas y se había involucrado en el tráfico de drogas. Quienes lo conocían lo describían como una persona vaga, con poco interés en el trabajo, algo torpe y potencialmente peligroso. Tenía una fuerte afición por los autos, el boxeo tailandés y los videos de peleas. Durante la fiesta, varios testigos lo vieron interactuar con Maëlys. Le mostró fotos de sus perros en el celular y jugaron a la pelota. Pero cuando la niña desapareció, él no participó en la búsqueda. También trascendió que esa noche hubo una discusión entre él y los padres de la pequeña, cuando lo vieron a solas con ella en el área infantil. Los padres consideraron esa situación inapropiada, lo enfrentaron y tuvieron una pelea. 5 días después de la desaparición de la niña, el jueves 31 de agosto de ese mismo año, Nordal fue interrogado por primera vez. Según los investigadores, sus declaraciones no tardaron en levantar sospechas debido a varias contradicciones. El hombre salió del lugar varias veces esa noche, y sus explicaciones al respecto no fueron coherentes. Dijo que había llegado tarde al casamiento, que les vendió cocaína a algunos invitados y que se ausentó de la fiesta por un rato porque se había manchado los pantalones con vino. Negó todo tipo de contacto con la pequeña, más allá de lo que los testigos vieron en el salón de fiesta. Ante las sospechas, los agentes comenzaron a rastrear sus pasos durante aquella trágica noche y lograron reconstruir parte de sus movimientos. Descubrieron que el hombre salió del lugar de la boda en su auto Audi gris. Fue a su casa, regresó al salón y volvió a salir. Incluso se detectó que durante ese periodo puso su teléfono en modo avión y lo mantuvo así durante 39 minutos, justo en el intervalo en el que se cree que todo ocurrió. Los perros que días antes habían seguido el rastro de la pequeña hasta el estacionamiento se detuvieron justo en el lugar donde, según los registros, había estado estacionado el auto de Nordal. Luego, el 28 de agosto, mientras todos buscaban desesperadamente a Maëlys, él llevó su vehículo a lavar. Las cámaras de seguridad de una gasolinera
lo registraron en el lugar durante exactamente 1 hora y 44 minutos. En ese tiempo, limpió con especial dedicación la maletera, de donde recogió todas las toallas usadas y las colocó en bolsas de basura. Al día siguiente, solicitó la cancelación de su línea telefónica y ocultó la existencia de un segundo teléfono que también tenía su nombre. El 1 de septiembre, la policía incautó el automóvil de Nogdal y lo mandó a un laboratorio especializado para realizar un examen forense, aunque limitado inicialmente por la premura. En esa primera fase, hubo un hallazgo inquietante: un rastro de ADN mixto del hombre y de la niña, extraído del botón de encendido de los faros. Un indicio claro de que ella había estado dentro del vehículo, pese a que él insistía en lo contrario. A pesar de que los investigadores confirmaron que Nogdal había limpiado su auto de forma meticulosa, utilizando productos industriales especialmente agresivos para eliminar cualquier rastro, los perros rastreadores continuaron detectando el olor de Maelis en el interior del vehículo. Esto reforzó la hipótesis de que la niña había estado allí durante un tiempo considerable. El 3 de septiembre, tras analizar meticulosamente otras imágenes de videovigilancia, los investigadores detectaron que el auto de Nogdal había circulado por el centro de la localidad alrededor de las 2:45 de la madrugada. En el asiento delantero parecía distinguirse una silueta blanca y de pequeña estatura. Sin embargo, cuando regresó a la fiesta unos 30 minutos más tarde, esa figura ya no estaba. Esa evidencia visual se convirtió en la pieza clave que las autoridades necesitaban. Fue el detonante para que ese mismo día, Nogdal fuera arrestado por primera vez. Durante un nuevo interrogatorio, lo negó todo. Incluso cuando los investigadores lo confrontaron con las pruebas que comenzaban a acumularse, él siguió negando, aferrado a su coartada de que había salido de la fiesta simplemente para cambiarse de ropa porque había manchado su pantalón. Intentó justificar el meticuloso lavado de su vehículo, alegando que tenía intenciones de venderlo, y cuando los investigadores le informaron que se había encontrado un perfil genético mixto, le restó importancia al hallazgo. Pero en esa oportunidad, agregó un nuevo detalle a su versión. Aseguró que la niña había entrado brevemente al coche por su propia voluntad, acompañada de otro niño, para ver a sus perros, ya que él había mencionado que tenía mascotas. Según él, eso explicaría el contacto físico y la presencia del ADN en la parte delantera de su auto. Sin embargo, esa explicación fue rápidamente desacreditada por el hecho de que los rastros aparecían en elementos de uso exclusivo del conductor, como el volante, y no en la parte trasera, como él afirmaba. Aunque después de la desaparición la policía no activó el sistema oficial de alerta nacional, que se difunde de inmediato en medios y espacios públicos cuando se confirma la sustracción de un menor, desde los primeros días la prensa nacional brindó una amplia cobertura, y el caso pasó a ocupar los principales titulares. Sus padres, visiblemente desgastados y desesperados, se presentaron en varias ocasiones ante los medios, clamando por información que pudiera ayudarlos a encontrar a su hija. Durante los meses posteriores, Jennifer y Joaquín mantuvieron una presencia constante en los medios de comunicación y en las redes sociales, visibilizando el caso y movilizando el apoyo de la ciudadanía para presionar públicamente la investigación. Pero no fue sino hasta el 15 de enero de 2018, casi 5 meses después de la desaparición, que los investigadores ordenaron un análisis técnico más exhaustivo del vehículo de Nogdal. Esta vez se desmontaron paneles interiores. Se aplicaron técnicas avanzadas como luz láser y luminiscencia polícroma, y se examinaron minuciosamente más de 100 zonas del auto. Durante varios días, recopilaron pruebas forenses dentro del vehículo, hasta que finalmente lograron detectar una microgota de sangre de Maelis en el revestimiento izquierdo del maletero. Era tan diminuta que resultaba imperceptible para el ojo humano,
Pero su hallazgo fue decisivo. No solo desbarató la estrategia de limpieza meticulosa que Noghdal había intentado, sino que también lo acorraló lo suficiente como para que finalmente aceptara colaborar con la investigación. Este conjunto probatorio cambió el rumbo del caso. Lo que inicialmente se investigaba como una posible sustracción fue tomando forma de un crimen más grave, con pruebas forenses que apuntaban inequívocamente en una sola dirección. El 14 de febrero de 2018, bajo la creciente presión policial y con la evidencia en su contra acumulándose sin tregua, Noghdal finalmente rompió el silencio. Durante meses había guardado una versión fría y calculada de los hechos, negando todo, desviando la atención y sembrando dudas. Pero ese día, sin rodeos, confesó lo que nadie quería escuchar. Le había arrebatado la vida a Maelis, según él, de forma involuntaria. Afirmó que aquella noche la había invitado a subir a su auto con la excusa de mostrarle a sus perros. Pero en el camino la niña comenzó a llorar, y él, desesperado por silenciarla, la abofeteó varias veces. Insistió en que no tuvo la intención de hacerle daño fatal, que fue un golpe mal dado, un momento de descontrol. Cuando notó que su corazón había dejado de latir, entró en pánico y en lugar de pedir ayuda, ocultó el cuerpo. Noghdal lloró durante la confesión, pero se negó a dar más detalles. Ese mismo día, guió a los investigadores hasta una zona remota en las colinas cercanas al pueblo donde vivía, y a pocos kilómetros del lugar donde se celebró la boda. Durante horas, los equipos forenses y perros especializados trabajaron sin descanso, hasta que finalmente localizaron los restos de la pequeña en un barranco cubierto de nieve. Estaban congelados en la tierra y cubiertos de vegetación. Solo lograron recuperar su cráneo y otros fragmentos óseos, ropa y un zapato. Pero fue suficiente para que los expertos y el fiscal confirmaran que pertenecían a Maelis, poniendo fin a 6 meses de búsqueda infructuosa. Este descubrimiento marcó un antes y un después en el proceso. La investigación se transformó en una causa penal por asesinato, cambiando por completo el enfoque del caso. Después de confesar el crimen y bajo un impacto psicológico evidente, Noghdal permaneció en custodia médica. El 15 de febrero de 2018, fue hospitalizado en una unidad psiquiátrica especializada, a causa de una severa depresión y síntomas ansiosos, derivados de sus propias declaraciones y la presión de las evidencias acumuladas. Allí permaneció internado durante aproximadamente 5 meses. Al salir del hospital en julio del 2018, fue reincorporado al sistema penitenciario, pero esta vez bajo un régimen estricto de aislamiento y vigilancia intensiva. A partir de ese momento, estuvo totalmente separado del resto de la población penitenciaria, debido a la gravedad del crimen y su inestabilidad emocional. En paralelo, el informe forense arrojó detalles escalofriantes que desmintieron por completo la versión inicial de un accidente menor. Los peritos descubrieron múltiples fracturas en el cráneo de Maelis, así como una en su pequeña mandíbula, la cual estaba literalmente dividida en 2. Estas lesiones evidenciaron un nivel de violencia mucho mayor al que Noghdal había descrito en su testimonio. Además, los forenses detectaron daños en el hueso nasal y en la zona contigua a la mandíbula derecha, acompañados de marcas que demostraban un alto grado de violencia. Asimismo, señalaron que debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, fue imposible determinar si hubo algún tipo de agresión sexual o establecer con precisión la causa de la muerte. Los especialistas concluyeron que lejos de una simple bofetada o un movimiento brusco, las heridas eran compatibles con una serie de golpes fuertes y reiterados. Posteriormente, los restos de la niña fueron finalmente entregados a la familia,
y trasladados a una ceremonia que se ofició en una iglesia local, con un máximo de personas en su interior, mientras se transmitía en vivo en el exterior mediante una pantalla gigante para que otros cientos pudieran seguirlo con respeto. En ese momento íntimo de recogimiento, Jennifer compartió unas palabras llenas de emoción, recordando cuánto amor y felicidad vivieron juntas durante los casi 9 años que su hija estuvo a su lado. Expresó el inmenso vacío que dejó su ausencia, pero también la esperanza de que desde algún lugar del cielo, su pequeña seguiría iluminando sus vidas como una estrella que nunca se apagaría. Finalmente, en un acto de absoluta privacidad, el entierro se llevó a cabo en el cementerio local. La investigación que siguió no solo profundizó en los detalles del caso, sino que destapó algo mucho más perturbador. Detrás del rostro conocido de Nogdal, se escondía un lado oscuro y macabro que hasta entonces había permanecido oculto. A medida que los investigadores avanzaban, empezaron a emerger conexiones inquietantes, patrones siniestros y secretos que nadie había imaginado. Los peritos en psicología forense coincidieron en que Nogdal presentaba un perfil profundamente perturbador. Lo describieron como una persona antisocial, manipuladora, con una marcada desviación sexual y una alarmante falta de empatía. Su comportamiento encajaba con los rasgos propios de un perfil psicopático, y sus patrones sugerían que podía tratarse de un agresor serial con un alto nivel de peligrosidad. Al revisar su teléfono celular, los investigadores encontraron búsquedas inquietantes, entre ellas una sobre la descomposición de un cuerpo humano. Este hallazgo encendió las alarmas y llevó a las autoridades a ampliar el enfoque del caso. Empezaron a sospechar que Nogdal podría estar vinculado a otros hechos no esclarecidos. Uno de ellos fue la desaparición de un cabo del ejército que había sido visto por última vez al salir de un bar en abril de 2017, cuyo cráneo apareció tiempo después. A partir de allí se analizaron otros casos con características similares, aunque en varios de ellos no se logró reunir evidencia suficiente para vincularlo de manera directa. Durante el avance de la investigación, salieron a la luz elementos que agravaron aún más el perfil del hombre. Se descubrió un historial vinculado al consumo de material sexual con menores, junto con denuncias por abuso contra unas niñas de 4 y 6 años de su entorno familiar, un hecho que estaba grabado en videos hallados en su teléfono. Además, se conoció un episodio de agresión de índole sexual hacia una prima de 14 años, ocurrido durante el funeral del padre de la chica. El 29 de marzo de 2018, Nogdal reconoció su responsabilidad en la muerte del cabo. Relató que lo había recogido mientras hacía autostop y que tras una discusión que se intensificó, todo se salió de control. Antes de que comenzara el juicio por la desaparición de la pequeña, fue sentenciado a 20 años de prisión por este hecho. Mientras tanto, el juicio por el crimen de Maëlys comenzó el 31 de enero de 2022 en el Tribunal de Grenoble, en el sureste de Francia. Fue un proceso intensamente mediático que se extendió por casi 3 semanas. La sala estuvo colmada de periodistas, familiares, expertos forenses y psicólogos. Jennifer asistió a cada sesión con una fotografía de su hija en las manos, negándose a dejar que su imagen fuera olvidada. Nogdal se presentó ante el tribunal el 18 de febrero, el día en que cumplía 39 años. Frente a jueces, jurado y familiares, reconoció haber acabado con la existencia de la pequeña. Sin embargo, insistió en que todo había ocurrido de manera involuntaria. A pesar de sus palabras, nunca explicó con claridad cómo ella subió a su auto ni las circunstancias exactas en las que perdió la vida. Sin embargo, los fiscales desmontaron por completo esa versión, asegurando que el acusado actuó con premeditación. Sostuvieron que engañó a Maëlys para que subiera a su vehículo
y luego pasó meses intentando ocultar lo sucedido. Un perito declaró que las microtrazas de sangre halladas en el maletero del auto, junto con el ADN en el encendido, no podían explicarse por un contacto accidental. Aunque algunas personas dejan menos residuos genéticos, en este caso la coincidencia de perfiles era clara y contundente. Además, dijo que 2 de los perros rastreadores se enfermaron tras olfatear el automóvil, lo que, según el experto, indicaba una contaminación excesiva. El tribunal escuchó a expertos en psicología forense que evaluaron el perfil de Nogdal. Estos especialistas señalaron que su conducta tras el crimen demostraba una intención consciente de encubrir sus actos. Además, destacaron su marcada tendencia a restar importancia a la gravedad de sus acciones, buscando justificar o minimizar lo sucedido sin asumir realmente la responsabilidad. Varios testigos presentes en la boda declararon haber visto a Nogdal interactuando con Maelis y señalaron que la niña parecía sentirse cómoda y confiada en su compañía. Algunos de los más cercanos a él lo describieron como una persona amable y servicial. Sin embargo, otros revelaron un lado muy distinto. Mostraron que tenía episodios de agresividad, consumo de drogas y que había expresado amenazas durante rupturas sentimentales. Otros testigos y familiares lo calificaron como un mentiroso compulsivo, manipulador y con conductas de carácter sexual perturbadoras. De hecho, una expareja de Nogdal relató que desde el inicio, él se presentó como alguien admirable. Aseguraba haber sido un soldado destacado, hijo de un médico y campeón de boxeo tailandés. Con el tiempo ella descubrió que todo formaba parte de una fachada construida a base de mentiras. Según su testimonio, él tenía una personalidad manipuladora y nunca decía la verdad. Aunque al principio logró cautivarla al punto de que incluso llegaron a planear tener un hijo juntos. Sin embargo, con los meses comenzó a notar actitudes posesivas y controladoras. Le hacía reproches de su manera de vestir. No trabajaba y llegó a seguirla en su auto. También se tornó violento, tenía cambios de humor frecuentes y consumía drogas, lo que deterioró por completo la relación. Para ella, el paso de Nogdal por su vida fue devastador. Durante su testimonio, afirmó haberse enterado de aspectos más oscuros de su expareja. Reveló que él solía grabar encuentros íntimos y otras situaciones delicadas con su teléfono, algunas de las cuales fueron compartidas sin su consentimiento. En su opinión, había elementos que podrían vincularlo con otros casos no resueltos, como la desaparición de un hombre en 2015. El tribunal también lo juzgó por hechos ocurridos años atrás que involucraban a menores de su entorno familiar, así como por la posesión y grabación de material de contenido inapropiado. En ese contexto, se presentaron como prueba los testimonios de los padres de las niñas, además de informes médicos que respaldaban las denuncias. En los alegatos finales, la defensa solicitó una condena de 30 años, considerando que su representado debía conservar alguna posibilidad de reintegrarse a la sociedad en el futuro. Sin embargo, la fiscalía fue categórica. Lo presentó como una amenaza constante para los demás y pidió que se aplicara la pena más severa contemplada por la ley. Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, Nogdal dirigió unas palabras a los familiares de Maelis y pidió disculpas como si con ello pudiera desvanecer todo el dolor que había causado. Reconoció que aunque sus disculpas probablemente no serían aceptadas, sentía la necesidad de manifestarlas con total sinceridad. El tribunal concluyó que Nogdal había actuado con sangre fría, que hubo premeditación y que manipuló los hechos a su favor. Posteriormente, hizo todo lo posible por eliminar cualquier rastro. A los ya gravísimos delitos de sustracción y asesinato premeditado,
Se añadieron los cargos por agresiones sexuales perpetradas contra dos primas suyas, de apenas 4 y 6 años. Estos hechos reforzaron la percepción del tribunal sobre la conducta depredadora y contribuyeron decisivamente a que fuera calificado como un peligro social. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a prisión perpetua, con una pena mínima obligatoria de 22 años antes de poder solicitar permisos. En tanto, para los investigadores y la justicia, no todo terminó con el juicio. En marzo de 2025, Nordal fue condenado a 1 año de prisión por agredir sexualmente a la prima de 14 años. Durante las audiencias preliminares, la adolescente, visiblemente aterrada, declaró que él la había amenazado con quitarle la vida si se atrevía a contar lo sucedido. Luego, Nordal admitió ante los jueces tener trastorno con fantasías que involucraban a menores. Tiempo después, un antiguo compañero de celda del hombre decidió hablar con el juez de instrucción, incapaz de guardar en silencio lo que él le había confesado. Este testigo relató que Nordal le había admitido haber abusado sexualmente de Maëlys antes de acabar con su vida a golpes y deshacerse del cuerpo. Además, aseguró que el motivo detrás de estos actos fue el rechazo que él percibió por parte de la niña. Hasta el cierre de esta investigación, Nordal continuaba siendo objeto de pesquisas por su posible implicación en la desaparición de 2 personas, en un hecho ocurrido durante festivales de música electrónica en 2011 y 2012. Además, las autoridades lo vincularon con un tiroteo ocurrido el 5 de septiembre de 2012 que dejó a un ciclista francés y 3 británicos fallecidos, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes. La historia de Maëlys es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la infancia y de la necesidad de justicia. Su sonrisa quedó grabada en la memoria colectiva de un país entero. Su familia sigue luchando para que su memoria no se desvanezca y para que ningún otro niño sufra el destino que ella tuvo. El caso cerró judicialmente, pero sigue abierto en el corazón de quienes la conocieron y de quienes, aún sin conocerla, lloraron su pérdida. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!